Buenos días, hoy vamos a ver malformaciones del aparato genital correspondientes a la unidad 12, aparato urogenital. La clase va a estar dada por la doctora Mariana Barrera. En esta clase vamos a abordar los trastornos en el desarrollo sexual que se denominan TDS a nivel gonadal, a nivel de los genitales internos, externos y los trastornos relacionados con las cromosomopatías. Con respecto a la gónada indiferenciada, estuvimos viendo que la presencia de este cromosoma Y con el gen SRI y otros genes que también participan van a favorecer el desarrollo a nivel el desarrollo para transformar esta gónada indiferenciada a una gónada con características masculinas que son los testículos. Dentro de los testículos voy a tener lo que son las olas de Sertoli y voy a tener la hormona antimülleriana, que va a favorecer la atrofia o la degeneración de los conductos de Müller. Vamos a tener otro grupo de células que son las células de Leydig, que van a secretar lo que es la testosterona. Y a la testosterona, la testosterona lo que me va a ayudar es a estimular todo lo que son los conductos mesonéfricos, ¿sí? Con los conductillos eferentes, epidimo, deferente y vesículas seminales. Esta testosterona, cuando se convierte por una enzima, que es la alfa-5 reductasa, a lo que es dihidrotestosterona, va a favorecer todo lo que es la estimulación de los genitales externos con el crecimiento del pene, el escroto y lo que es la próstata. Por otro lado, el ovario, con la influencia estrogénica que va a venir de lo que es la mamá y de lo que es la placenta, favorecerá el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller con la formación de las trompas, el útero y la parte superior de la vagina, y a su vez todo lo que son los estrógenos van a estimular lo que es el crecimiento de los genitales externos, clítoris, el segmento inferior de la vagina y los labios tanto mayores como menores. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, pero nos sirve para entender un poco la evolución de esta clase. Vamos a repasar unos conceptos que nos va a servir para entender el desarrollo de esta clase. Cuando hablamos del sexo génico, nos referimos a la presencia del gen SRI o a la ausencia del gen SRI. El sexo génico, el diagnóstico se hace a través de métodos genéticos moleculares como puede ser la PCR. Cuando hablamos del sexo cromosómico cigótico, con la presencia de dos cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y y sus variantes, estamos hablando del sexo que se produce en el momento de la fecundación. Cuando hablamos del sexo cariotipo, estamos hablando de 46 cromosomas XY o 46 cromosomas XX con sus variantes, y el diagnóstico lo voy a realizar por análisis de rutina, como puede ser un cultivo de linfocitos para determinar el cariotipo, en el que voy a ver la fórmula cromosómica, es decir, voy a ver el número y voy a ver la estructura interna que poseen los cromosomas. Cuando hablo del sexo gonadal, me refiero a lo que es la presencia de lo que es el ovario y la presencia de lo que es el testículo y sus variantes como pueden ser el hermafroditismo. Recuerden que el sexo gonadal va a estar presente desde el segundo mes del desarrollo y el diagnóstico lo puedo realizar por métodos como pueden ser la laparoscopía y la biopsia. Cuando hablo del sexo de los conductos de los genitales internos, me refiero a los conductos de Wolf y los conductos de Müller, que el diagnóstico lo puedo hacer con la exploración de la pelvis. Cuando hablamos del sexo de los genitales externos, nos referimos a si es masculino, femenino y sus variantes, es decir, un pseudo hermafroditismo. Y el diagnóstico lo voy a realizar a través de la inspección y a través de diagnósticos con imágenes. Cuando hablamos de los caracteres sexuales secundarios, nos referimos
a los caracteres sexuales femeninos y masculinos, pero son siempre hormonodependientes y estos caracteres sexuales secundarios, que dependen de las hormonas, van a ser postpuberales. Es decir, que voy a ver a partir de lo que es la pubertad, la distribución del vello, si tiene un patrón masculino o femenino, voy a ver las masas musculares, voy a ver la distribución del tejido adiposo, el desarrollo mamario. A eso nos referimos cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios. Cuando hablamos de el sexo de asignación, tiene que ver con el sexo en el momento de nacer. En el nacimiento hay una asignación de tipo legal. Cuando hablamos del sexo de crianza, femenino o masculino, va a tener que ver y está relacionado con lo que es la relación de la madre y la relación con el padre. Y cuando hablamos del sexo psicológico, tanto femenino, masculino, sus variantes, tiene que ver con la relación materna, la paterna, con factores de tipo biológicos y factores de tipo ambientales. Vamos a establecer diferencias entre lo que es el hermafroditismo y el pseudohermafroditismo. En el hermafroditismo voy a tener una gónada que pueden coexistir tanto lo que es tejido ovárico como tejido testicular. O puede ocurrir que tenga una gónada con tejido ovárico y la gónada contralateral con tejido testicular. El trastorno se produce cuando se forma la gónada y las gónadas son ambiguas al igual que el fenotipo. Las causas son de tipo genéticas. El pseudohermafroditismo, la gónada hay un único tejido presente. El trastorno es posterior a la formación de las gónadas y las gónadas van a ser diferentes u opuestas a lo que es el fenotipo. O, en tal caso, podrían llegar a ser ambiguas. Las causas van a ser genéticas y también puede ser en el caso de un embarazo que tenga un embrión de sexo femenino a la administración de andrógenos durante el embarazo. Con respecto a los trastornos en el desarrollo sexual, cuando hablamos de hermafroditismo verdadero, es poco frecuente. Como causas, uno podría pensar que la causa más frecuente sería el caso de que hayan dos cigotos que se funcionan espontáneamente, originando un embrión. De esa forma, tendría dos líneas celulares sexuales XX y otra XY, responsable del desarrollo testicular. Otro ejemplo serían los mosaicos, que a diferencia de las quimeras, que es lo que mencioné antes, se forman a partir de un mismo cigoto, a partir de lo que es la segmentación, se forman dos líneas celulares diferentes, pero siempre es a partir del mismo cigoto. Y tengo una línea celular XX y otra línea celular XY. Después pueden haber translocaciones del gen SRI al cromosoma X. La fórmula cromosómica, en la mayoría de los casos, es una fórmula femenina. 46XX representa el 70%. Los mosaicos representan un 20% aproximadamente. Con respecto a la gónada, voy a tener tejido ovárico y tejido testicular en la misma gónada y eso se denomina ovotestis. O puede ser que tenga tejido ovárico en una gónada y en la gónada contralateral tenga tejido testicular contralateral. Los genitales internos van a ser ambiguos dependiendo quién comande a nivel de las gónadas y los genitales externos, en la mayoría de los casos, van a ser más varones, pero también pueden ser de sexo femenino o masculinos. Siempre hablamos de genitales externos en forma que se presentan en forma ambigua. Van a tener un clítoris prominente, pero no llega a definirse como un pene. Con respecto al pseudohermafroditismo femenino, que es lo más frecuente,
vamos a tener que como causas va a presentar en la mayoría de los casos el 90%, diríamos que un déficit de la 21 hidroxilasa. Es una mutación de tipo monogénica, que lo que genera es la producción de corticoides a nivel de la corteza suprarrenal, provocando lo que es una superproducción de la hormona hipofisaria estimulante, es decir, la ACTH, que lo que hace es sobreestimular la región interna de la corteza con una hipersecreción de andrógenos, causando diferentes grados de virilización. Otra de las causas puede ser la administración de andrógenos a la mujer embarazada con fetos femeninos. Otra de las causas, no tan frecuente, pero puede ser un tumor de la glándula suprarrenal a nivel del feto o a nivel de la madre. La fórmula cromosómica es de 46 cromosomas, XX. A nivel de la gónada se evidencia un ovario. A nivel de los genitales internos podemos decir que son ambiguos, ya que los conductos de Wolff no involucionan por estos andrógenos que se empiezan a secretar. Y a nivel de los genitales externos son más masculinos. Fíjense que la gónada no coincide con los genitales externos. Son más masculinos. Hay un clítoris que en realidad está hipertrófico y parece más un pene. Y hay fusión de los labios mayores que parecería más un escroto. Con respecto al pseudohermafroditismo masculino, síndrome de feminización testicular, vamos a tener de causa una alteración en los receptores androgénicos o una insensibilidad a los andrógenos. Esto lleva como consecuencia la falta de masculinización, ya que necesito de la unión de la hormona al receptor para generar una respuesta. Recuerden que los receptores esteroides son proteínas que se encuentran ubicadas en el citosol de las células y tendrán que migrar hasta el núcleo para desencadenar una respuesta. Estos receptores unidos a la testosterona se van a encontrar a nivel de lo que es el tubérculo genital, los pliegues genitales, uretrales y el seno urogenital. Con respecto a la fórmula cromosómica, es 46XY, la gónada va a ser un testículo, los genitales internos van a ser rudimentarios, donde se produce la involución de ambos conductos, es decir, los conductos de Müller van a estar ausentes, por lo tanto no voy a tener presencia ni de útero ni de trompas, ni la porción superior de la vagina. Los conductos de Wolff también van a estar ausentes y muchas veces este testículo puede estar ubicado en lo que es la cavidad abdominal o el conducto inguinal. Con respecto a los genitales externos van a ser de tipo femenino, porque estas hormonas, estos andrógenos que quedaron dando vuelta, se van a terminar convirtiendo en estrógenos, con lo cual los caracteres secundarios sexuales van a ser femeninos. Va a tener una vagina de tipo corta, van a tener desarrollo de caracteres sexuales femeninos, es decir, voy a tener agrandamiento de las glándulas mamarias, voy a tener una distribución de vello pubiano más femenino y distribución de tejido adiposo de tipo femenino. Otra de las causas descriptas pueden ser el déficit de alfa-reductasa. Este déficit de alfa-reductasa, sobre todo a nivel del seno urogenital, la fórmula cromosómica va a ser 46XY, la gónada va a ser un testículo, los genitales internos serán rudimentarios y los genitales externos serán más de tipo femeninos. Hay otras causas descriptas, como puede ser la hipoplasia de las células de Leydig, que generaría cuadros muy similares a estos. Trastornos en el desarrollo sexual relacionado con las cromosomopatías. Vamos a hablar del síndrome de Turner y vamos a hablar del síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner tiene como causa la monosomía del cromosoma sexual, del par del cromosoma sexual, y tiene representada la fórmula 45X0. Recordemos que en la mayoría de los casos, estas monosomías generan abortos. Los embarazos que continúan
son los que vamos a describir a continuación. Con respecto a los mosaicos, y esto va a estar relacionado, esta monosomía libre, a la no disyunción correcta de lo que es el par cromosómico sexual, pero generalmente está relacionada con una alteración en la meiosis paterna, que sí tiene que ver con la edad avanzada paterna y no hay relación en la mayoría de los casos con la edad materna avanzada. La presencia de este único cromosoma X generalmente viene de la mamá. Otra de las causas del síndrome de Turner pueden ser los mosaicos. Los mosaicos, recordemos que son mutaciones de tipo cromosomopatías de tipo numéricas que se producen en forma posigótica bien temprana, donde voy a tener dos líneas celulares. Una línea celular que va a ser normal y otra línea celular que va a ser anormal. La clínica dependerá de cuánta línea celular hay, normal o no. Es decir, que el porcentaje de una línea sana, como puede ser 46XX, definirá las características que tenga ese individuo. Con respecto a otra de las causas menos frecuentes que pueden generar el síndrome de Turner, pero es de tipo cromosomopatía, de tipo estructural, es el isocromosoma. A continuación vamos a contar qué es lo que ocurre en las monosomías de tipo libre. Entonces, a nivel del ovario voy a tener que las olas germinales primordiales llegan a esa gónada indiferenciada y se van a diferenciar con la presencia de este único cromosoma X en ovogonias. Estas ovogonias, en la vida prenatal, en la mujer, van a comenzar un proceso de maduración nuclear que la vamos a llamar meiosis. Comienzan, pero por algún motivo, que puede ser la falta del segundo cromosoma X, estas ovogonias no pueden diferenciarse a ovocitos primarios porque además le falta la compañera, que son las células foliculares, que ayudan a esta maduración nuclear. Entonces, lo que ocurre con estas ovogonias es que comienzan a degenerar y cuando empiezan a degenerar, se produce la apoptosis. Esto lleva a una desorganización por parte de las células foliculares que termina haciendo que repare el tejido con tejido conectivo. Es decir, que va a reparar con un tejido conectivo de tipo cicatrizal. Esto comenzará a nivel de la corteza y luego se extiende. Es decir, que el proceso de la meiosis que tiene que comenzar la ovogonia queda frenado, ¿sí? Queda frenado y no se puede transformar en un ovocito primario. Y entonces tampoco voy a tener las células foliculares. Con respecto a, todo esto ocurre en la vida prenatal. Con respecto a lo que es la diferenciación de los genitales internos y genitales externos, al no tener la presencia del cromosoma Y, se van a diferenciar siendo femeninos. Recordemos que esta diferenciación va a ocurrir por parte de los estrógenos comandados por la placenta y los estrógenos provenientes de la madre. Bien, vamos a dividir el cuadro clínico en la paciente recién nacida y la paciente cuando está en su etapa de la pubertad. La paciente recién nacida son niñas que presentan en la mayoría de los casos lo que se llama un cuello bien característico, una esfinge, que se llama Petirigium coli. Además, se observa lo que es la presencia de edemas en manos y en pies, y como malformaciones congénitas podemos citar lo que es la coartación de la aorta, podemos citar lo que es la duplicación de los uréteres y riñón en herradura. Muchas de estas, en el momento del nacimiento, no se encuentran presentes. En la pubertad, cuando esta niña tiene que comenzar con los ciclos sexuales y en la vida prenatal este ovario se fue fibrosando porque no tiene presencia ni de bogonias, ni de ovocitos, ni de células foliculares, esta niña no puede desarrollarse con la primera menstruación, porque no va a tener ciclos sexuales femeninos. Al no tener ciclos sexuales femeninos y no tener la primera menstruación, que se llama amenorrea, van a ser pacientes que no van a poder ovular. Al no poder ovular no van a quedar embarazadas, por ende van a ser pacientes que en su vida adulta van a presentar infertilidad.
Bien, al no tener células foliculares y no tener folículos ováricos, no voy a tener producción de lo que es los estrógenos en esa primera parte del ciclo, y en la segunda parte del ciclo tampoco se va a evidenciar lo que es la progesterona porque no presentan ciclos sexuales. Con respecto a la secreción de la FSH y la LH, es decir, las gonadotrofinas hipofisarias, se van a encontrar aumentadas, ya que en la adenohipófisis no hay ningún inconveniente. Recordemos que los estrógenos y la progesterona se van a encontrar en concentraciones muy bajas. Con respecto a la estatura, van a ser pacientes que van a ser bajas. Van a ser bajas por, no van a pasar el metro 50, ya que los genes que codifican la altura, que codifican el crecimiento, deben de estar presentes en los dos alelos. Y recordemos que estos pacientes tienen un solo cromosoma a nivel sexual. Entonces se produce lo que se denomina como una insuficiencia haploide para los genes que codifican el crecimiento. Por ende, van a ser pacientes que van a ser bajas. Con respecto a las capacidades cognitivas, no se encuentran alteradas en los pacientes con síndrome de Turner. Otro detalle también importante es que son pacientes que se describen, que presentan lo que se llama infantilismo, porque hay, al presentar esta ausencia de lo que son las hormonas sexuales, no se produce el crecimiento de los genitales externos. Entonces tienen aspecto de tipo niñas y se describe como el infantilismo de tipo sexual. Vamos a hablar del síndrome de Klinefelter, recordando que es una cromosomopatía de tipo numérica y la causa es una trisomía en el par sexual. Recordemos que es la trisomía más frecuente luego de la trisomía del par 21. Bien, en la mayoría de los casos, este síndrome está descrito que es de causa mixta. ¿Por qué? Porque el 50% tiene que ver con una alteración en la meiosis paterna, es decir, una no disyunción correcta de los cromosomas sexuales, generalmente en la primera meiosis, pero que no tiene relación con la edad paterna. Y el otro 50% tiene que ver con una no disyunción materna, pero sí tiene que ver con la edad de la madre. Otra de las causas que puede generar este síndrome son los mosaicos. Con respecto a lo que es la gónada en formación en la etapa prenatal, vamos a tener que la gónada va a ser un testículo. Por lo mismo que contábamos en el síndrome de Turner, estas células germinales primordiales llegan a la gónada indiferenciada y se van a diferenciar en espermatogonias a nivel de los tubos seminíferos. Con respecto a los genitales internos y genitales externos, van a diferenciarse hacia el lado masculino porque tengo la presencia del cromosoma Y y en la vida prenatal las células de Sertoli y las células de Leydig secretan las hormonas correspondientes. Vamos a volver a dividir cuando hablamos de características en lo que ocurre en el recién nacido y en lo que ocurre a nivel de la pubertad. Bien, en el recién nacido puede no tener ningún tipo de clínica o puede estar presente el no descenso de los testículos en un cuadro que lo denominamos criptorquidia. Puede no tener nada de esto y que a nivel de la pubertad se produzca lo que se llama hipogonadismo, con atrofia testicular y la presencia de un micropene. ¿Qué significa esto? Significa que la presencia de dos cromosomas X hace que las espermatogonias, cuando tengan que entrar en esta maduración nuclear, en esta meiosis, en esta espermatogénesis, no puedan sobrevivir en los tubos seminíferos. Al no poder sobrevivir en estos tubos seminíferos porque el ambiente no es ideal por la presencia de un segundo cromosoma X, comienzan a
degenerar. Al comenzar a degenerar, se empieza a producir lo que es la apoptosis. Estas células germinales las espermatogonias empiezan a sufrir apoptosis. Esto lleva a la reparación con tejido cicatrizal, comprometiendo lo que son las células de Sertoli y comprometiendo a lo que son las células de Leydig. Por lo tanto, la secreción de hormonas de la testosterona comienza a disminuir, haciendo que se atrofien los testículos y que los genitales externos no crezcan como tengan que crecer. Por eso es el cuadro de hipogonadismo que conlleva lo que es la atrofia testicular y un pene que presenta un menor tamaño, por eso se llama micropene. En la mayoría de los casos, los pacientes van a ser infértiles porque no tienen las espermatogonias y además tengo lo que es esta disminución de hormonas masculinas que hacen que estos pacientes no tengan o no desarrollen las características sexuales secundarias de tipo masculina. Es decir, la distribución del pelo es más femenina, la distribución de la grasa es más femenina, pueden presentar desarrollo de las glándulas mamarias con lo que el cuadro se llama ginecomastia. Y también lo que va a ocurrir, como ocurre en el Turner, que la FSH y la LH se encuentran aumentadas. ¿Por qué? Otra vez, porque a nivel de la adenohipófisis no hay ningún problema y la testosterona se encuentra muy, muy disminuida. Con respecto a la talla, son pacientes que son pacientes muy altos y esto tendrá que ver con que los genes que codifican para la estatura, que lo describimos hace un ratito cuando hablamos de Turner, acá están sobreexpresados. Están expresados por 3, con lo cual van a ser pacientes muy, muy altos. Con respecto a las malformaciones de los genitales internos, podemos hablar de las alteraciones del útero. Podemos tener duplicaciones del útero que tienen que ver con lo que es la falta de fusión de los conductos de Müller o paramesonéfricos en lo que es a lo largo de la línea normal de fusión. Podemos tener en forma extrema que el útero se hace doble o útero bidelfo y en forma más leve cuando presenta una identación en la parte superior media que también se denomina útero arqueado. Podemos tener un útero bicorne, los dos cuernos van a desembocar en una única vagina. Existe un síndrome que tiene como resultado lo que es la agenesia vaginal y se produce por lo que es la alteración de los conductos mesonéfricos. Van a ser pacientes que van a tener amenorrea, ausencia de vagina, pero los ovarios van a ser normales. Se va a acompañar muchas veces este síndrome de malformaciones esqueléticas, renales y hernias de tipo inguinales. Y el diagnóstico por lo general se hace antes de los 20 años porque son pacientes que no menstruan, que no aparece la primera menstruación, la menarca, y presentan lo que es una menorrea primaria. Este síndrome entonces estará caracterizado por la ausencia de trompas, de útero y de la parte superior de la vagina. Con respecto a las malformaciones que comprometen el testículo, vamos a hablar de la criptorquidia, pero antes vamos a describir lo que es el descenso normal testicular. El desarrollo del testículo se produce en lo que es la cavidad abdominal y debe atravesar lo que es la pared abdominal a través del conducto inguinal, que es un conducto que mide alrededor de 4 centímetros, para poder llegar del escroto. El descenso de los testículos se produce
en 2 pasos, en 2 partes, un primer descenso, que es alrededor de la semana 12, donde es abdomino inguinal y que va a depender de la secreción de la gonadotrofina coriónica humana, y un segundo descenso, que comienza en la semana 28 y alcanza el testículo alcanza su posición a nivel del escroto alrededor de la semana 33 y va a depender de la testosterona. La orquídea representa la ausencia de este descenso testicular, que puede ser unilateral o bilateral. En general, los recién nacidos, en la mayoría, en el 97%, los testículos se encuentran ubicados en el escroto. Solamente un 3% no se encuentran en el escroto en el momento del nacimiento. Y este cuadro tiene mayor incidencia en aquellos recién nacidos que son prematuros, en aquellos recién nacidos que tienen bajo peso al nacer, en los mellizos, en los pacientes que presentan el síndrome de Klinefelter, en madres tabaquistas o con cuadros de alcoholismo, y en aquellas que hay mutaciones en los receptores androgénicos. Muchas veces este descenso es espontáneo durante los primeros 3 meses de vida y hasta el año de vida puede ser de tipo espontáneo. Solamente hay un 1% que no se produce este descenso y se necesita de cirugías. La causa va a tener que ver con esta disminución de progesterona. Esto puede ser causa de esterilidad, ya que la espermatogénesis no se puede producir con lo que es la temperatura de la cavidad abdominal. Y los testículos no descendidos son testículos que tienen un porcentaje alto, unas 50 veces más, de desarrollar tumores testiculares de tipo malignos. Con respecto a las malformaciones genitales, de los genitales externos a nivel masculino, hablamos de las hipospadias. Las hipospadias son las más frecuentes y la causa va a ser la falta de fusión de los pliegues uretrales. La uretra se va a abrir en la superficie ventral del pene en vez de abrirse en el extremo del glande. Vamos a tener 4 tipos: la hipospadia del glande, que es la más frecuente, hipospadias del pene, hipospadias penescrotales, hipospadias perineales. En esta imagen podemos ver todo lo que es el glande, el rafle uretral, es decir, las uniones de los pliegues uretrales, todo lo que es el rafle escrotal, es decir, la unión de estos pliegues que quedan fusionados. Y en esta otra imagen vemos cómo se producen diferentes orificios que son anormales. En esta imagen podemos apreciar lo que es la hipospadia a nivel del glande en un lactante. Las epispadias no son muy frecuentes y la causa va a ser la falta de cierre de la pared anterior del abdomen. El meato uretral se va a ubicar en lo que es la cara dorsal del pene. Generalmente se va a asociar a lo que es la ectrofia vesical. Vemos en esta imagen la vejiga expuesta y todo lo que es la uretra. El hidrocele congénito. El hidrocele congénito es la presencia de líquido peritoneal en el escroto. Puede ser de tipo comunicante o de tipo no comunicante. De tipo comunicante va a ser con la cavidad peritoneal, en donde se puede filtrar alguna víscera. Va a ser siempre quirúrgico para poder solucionar esta malformación. En cambio, el hidrocele no comunicante es aquel donde el líquido
peritoneal se va reabsorbiendo con el tema y no es quirúrgico. La fimosis va a ser la adherencia del prepucio al pene.